intendente de la capital, ex legisladora nacional, porque está en debate lo que fue la votación en aquel momento de la expropiación de YPF. La saludamos a la doctora. Doctora Brizuela Idoria, Eduardo Germán y Daniel Quintero la saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo le están va? muchachos? ¿Cómo le va, Muy Inés? bien, aquí estamos atentos y con mucho fresco en la capital riojana. Ya, antes de ir al fondo, no sé, todos los días nosotros estamos conociendo un poco más de la historia y su familia Brizuela y Doria ha tenido mucho que ver con la historia de La Rioja, ¿no? Porque hoy es el día del historiador y siempre lo tenemos, el profesor Rojo cuenta anécdotas, historia de lo que es esta tierra y ha nombrado como la familia señera de esta provincia de los Brizuela y Doria. La verdad que, bueno, sí hay una muy interesante y rica historia, ¿no? De mi familia, el primero de mi familia llegó allá por el año 1630 y pico, y en 1640 se establece en Sañogasta. Y junto con el matrimonio, con Mariana Doria, fundan el mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta y el apellido Brizuela y Doria. Y traen, y esto es lo que más orgullo me da, traen la imagen de San Sebastián y de la Virgen de la Candelaria, que son actualmente los patronos de Sañogasta, ¿no? Casi 4 siglos de fe católica, de devoción a los santos, con una protección especial para Sañogasta. Y, y bueno, muchísimas intervenciones en la historia de La Rioja y de la Argentina, porque, bueno, siendo Ramón Brizuela y Doria gobernador de La Rioja, declara la primera autonomía, la que al decir de Bravo Terín era la válida. La declara un día 26 de mayo de 1815, en un cabildo abierto. El pueblo, digamos, de La Rioja declara su autonomía, y de ahí viene Castro Barros como diputado por la provincia de La Rioja, al independizarnos nosotros de Córdoba, del Tucumán, que era de donde dependíamos. Por eso tenemos un Castro Barros en el Congreso de Tucumán, ¿no? Luego, la expedición auxiliar Celada Dávila, que hoy los chicos creen que es una sola persona, Celada Dávila, que fue encabezada por Francisco Celada y Nicolás Dávila. Nicolás Dávila era hermano de este Ramón, gobernador, que declaró la autonomía de la provincia. Así que, y hubo mucho aporte de La Rioja. Yo siempre digo que La Rioja no es pobre, La Rioja la han empobrecido. Y da cuenta de ello que en aquella época la provincia de La Rioja, el gobierno de La Rioja y el pueblo aportaron a la organización del Ejército de los Andes, de San Martín. Nosotros tenemos una carta en el archivo familiar, una carta de puño y letra del general José de San Martín, donde le agradece al gobernador Ramón Brizuela y Doria todo lo que el gobierno de La Rioja le mandó como provisiones para el ejército de los Andes. Y 2 años después, Eduardo, cuando Sí. se hace el cruce de los Andes para liberar Chile y después Perú, una de las columnas auxiliadoras dentro del plan maestro de San Martín, que es realmente un plan estratégico increíble, ¿no? Sin GPS, sin celulares, sin teodolito, sin nada. San Martín tenía planificados por dónde iba a pasar cada columna, dónde tenía que llegar, qué pueblo tenía que tomar. Bueno, la columna que sale de La Rioja, la expedición auxiliadora, conocida como la expedición Celada Dávila, fue totalmente equipada por el gobierno de la provincia de La Rioja, no solo con los hombres, ¿no? Los llanistos, la gente del Bermejo, que conocía, que era conocedora del territorio, que era el enemigo a vencer, sino que además la pólvora, las mulas, los caballos, la comida, hasta un cañón llevaba esa expedición, que cumplió con éxito lo previsto, lo planificado por San Martín, llegando al puerto de Huasco y a Copiapó, tomando simultáneamente esas dos ciudades y liberando a los hermanos chilenos de la opresión española en ese momento, ¿no? Así que sí, mucha historia, muy rica, muy orgullosa de todo lo construido, ¿no? A lo largo de tantos años, de casi 400 años. Daniel. Inés, ¿cómo le va? Daniel Quintero lo saluda. Usted en ese Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, y usted tanto tiempo. Sí. Usted en ese momento votó a favor
y hoy se está discutiendo, ¿no? Porque, bueno, ha salido un fallo de la jueza Presca, donde, bueno, Argentina tiene que dar casi la mitad de la empresa, ¿no? A los beneficiarios, a quienes hicieron el juicio, y ahora está el gobierno nacional se ha puesto muy en contra de los que votaron a favor. ¿Usted se arrepiente de haber votado como votó? ¿Cómo era el contexto? Mira, está muy bueno que me llamen y me pregunten, ¿no? Porque yo escucho cada uno que habla sin saber, y realmente da mucha pena, porque lo que nos falta es justamente tener memoria histórica, cultura cívica para poder entender y no cometer los mismos errores. El radicalismo en su conjunto votó a favor en general de la estatización de YPF. Pero me voy a ir un poquito más atrás. El radicalismo, de la mano de Hipólito Yrigoyen, funda YPF, ¿no? Y declara a los hidrocarburos como un recurso estratégico nacional. Entonces nosotros tenemos toda una historia ligada a esta convicción de que hay un recurso estratégico que debe estar manejado por el Estado, pero no cualquier Estado, un Estado eficiente, un Estado transparente, un Estado que realmente cumpla con los deberes y las obligaciones que tiene, ¿no? Y no una caterva de ladrones como lo convirtió el kirchnerismo. Entonces nosotros, en aquella oportunidad, en el 2012, todo el bloque de la Unión Cívica Radical, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, votamos a favor en general. ¿Qué significa? Que votamos que sí, YPF debía volver a ser estatal, porque nos opusimos férreamente al desquicio de la privatización que hizo Carlos Menem. Ya nadie habla de eso, nadie se acuerda de eso. Cuando YPF funcionaba muy bien, se hizo una privatización desastrosa, escandalosa, donde se regalaron las empresas del Estado, empresas que funcionaban, algunas que no funcionaban bien, otras que sí funcionaban muy bien. Una de ellas era YPF. Directamente se regaló en la etapa menemista. Nosotros nos opusimos a eso, porque estamos convencidos que, siendo un recurso estratégico, debe ser manejado de manera eficiente y transparente por un Estado honesto, un Estado que sirva a los intereses del pueblo. Entonces, en el 2012, cuando se propone la estatización de YPF, nosotros, fiel a nuestra convicción y a nuestra historia como partido político, creyendo que en esto que les acabo de explicar, votamos a favor en general, pero no votamos en particular. Es decir, nosotros no apoyamos la forma en que el kirchnerismo hizo lo que decía que iba a hacer. Y advertimos, digamos, hicimos serias advertencias. YPF venía siendo vaciada a propósito. En su momento, Néstor presionó a Repsol, que controlaba YPF, que había sido privatizada por el gobierno de Carlos Menem, para que aceptara un socio local. ¿Qué socio? Bueno, justamente un amigo del propio Néstor, ¿no? Eskenazi, sí. El grupo Eskenazi, que era propietario del Banco Santa Cruz. Entonces, bueno, ahí empezó todo un proceso totalmente amañado. Nosotros nos opusimos a la forma que el kirchnerismo planteaba y presentamos un proyecto propio que, por supuesto, no llegó a votarse en el recinto, pero que nosotros defendimos, donde sí se respetaba la ley, donde sí se respetaba el reglamento de YPF, que es la ley de la empresa, y advertimos en ese momento las consecuencias que iba a traer lo que proponía hacer el kirchnerismo, que en definitiva lo hizo, y que fue un negocio redondo, ¿no? Cuando Eskenazi quiebra y vende el juicio de YPF al estudio Barford, a estos fondos buitres, y fíjense lo curioso, ¿no? ¿Saben quién fue el abogado que defendió, que representó a los Eskenazi en ese momento en la compra de las acciones? El abogado de la Cruz, que era el segundo de barra, puesto por Milei en la procuración del Tesoro. A ver, Inés, no entendí. A ver, ¿cómo es el abogado de... Eskenazi. El abogado de los Eskenazi que pasaron a ser... el abogado del estudio de los fondos buitres, sí. Este famoso, el estudio Burford, Sí. Burford, sí. Que son los fondos buitres, sí. Que le compran las acciones a Eskenazi. Bueno, quien representa a ese estudio en esa negociación es justamente este abogado de la Cruz.
sea, todo muy raro, ¿no? Todo muy, muy raro, Y muy amañado. Inés, los Eskenazi pasaron de ser dueños a acreedores, eso lo leí por ahí, ¿es falso eso o es verdad? Es que ellos venden y ellos se convierten también en acreedores. Ah, bueno. Es toda una maniobra pero muy perversa, muy retorcida, pero claramente un negocio que hicieron los Kirchner, por supuesto, con la complicidad de Axel Kicillof, violando toda la normativa interna de la empresa, y preparando todo para que esto se convierta en un gran negocio para unos pocos, que son los que están ahora demandándonos en los tribunales estadounidenses. Inés, Y acá yo sí. quiero hacer un llamado a la reflexión, porque me parece importante, ¿no? Esta mañana escuchaba especulaciones, bueno, ya no somos más dueños de YPF, ya no tenemos... No, sí, seguimos siendo dueños del 51% del paquete accionario, porque en primer lugar ese fallo no está firme, el gobierno anunció que lo va a apelar y yo espero que así sea, que lo apele. El Estado argentino tiene muchísimas herramientas para defenderse de este absurdo, y tenemos que, como sociedad, incluso interpelar a toda la dirigencia política, porque la jueza de Estados Unidos nos está pidiendo que violemos una ley del Congreso. Le está ordenando al presidente de la Nación que viole una ley del Congreso de la Nación. O sea, se está inmiscuyendo en nuestra soberanía. Entonces, es momento que todas las fuerzas políticas coincidan en un pronunciamiento en donde nosotros defendamos nuestra soberanía y nos neguemos a cumplir con ese fallo que está atacando directamente a la soberanía del Estado de la nación argentina. Inés, se está hablando por estos días, lo he leído, de, no sé si en Chilecito o en Capital y en Chilecito o en los dos lugares, están en conversaciones con La Libertad Avanza. Primero eso, antes de hacerle la pregunta. ¿Es así? No, la verdad que no hay conversaciones. Perfecto. No. Porque lo iba a malquitar bueno, el diputado Menem, presidente de la Cámara de Diputados, hoy hace una lista de los que votaron, ¿no? De cómo se votó aquella ley, la pone usted como que votó a favor, ¿no? A usted, a Julio Martínez. Pero ahí, mira cómo, déjame hacerte un aporte. A Julio Martínez también lo nombra, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, votamos a favor en general, pero estamos en la era del Twitter, ¿no? Donde todo se simplifica en pocos caracteres. Y no es así la vida en sociedad. Hay cosas que hay que explicar, y hay que explicar incluso para generar cultura cívica. Cuando se vota una ley en cualquier parlamento, sea en un consejo deliberante, en una legislatura provincial o en el Congreso de la Nación, primero se hace la votación que se llama en general. Votar en general significa si uno apoya el espíritu de la ley, el objetivo final, digamos, de la ley. Primero se vota en general. Si se aprueba en general, recién se pasa a discutir y a votar artículo por artículo, que significa que esa es la votación en particular. Muchas leyes, por ejemplo, la ley base, ¿se acuerdan la primera vez que fracasó la votación en particular? Sí. ¿Recuerdan eso? Sí, se cayó. Bueno, entonces es importante aclarar esto. Nosotros votamos a favor en general, porque vuelvo al principio, coincidiendo con nuestra historia política, con la fundación de YPF por parte de Irigoyen, con el entender que los hidrocarburos son un recurso estratégico para el Estado argentino, nos votamos en general porque consideramos que lo más apropiado era para revertir esa tremenda crisis energética que asolaba el país, que el Estado argentino, eficiente, transparente y demás, recuperara el control de la empresa. Pero no votamos en particular la forma en que el kirchnerismo proponía avanzar con la expropiación. Nosotros hicimos una propuesta alternativa, una propuesta que era responsable, que respetaba toda la legislación vigente en la materia y con la cual se iba a evitar todo este desastre que se generó después. Entonces,
pero como dice, votaron a favor, entonces votaron y parece que todo es lo mismo y todo lo... No, no, no. Acá hay responsables directos y concretos del desmanejo que se hizo con una herramienta que el Congreso aprobó con la gran mayoría del arco político. Casi todos los partidos políticos apoyaron la estatización de YPF, pero vino después una gestión imprudente, temeraria, hasta de mala fe, diría yo, ¿no? De mala fe, que es la que preparó todo para que esto resultara un gran negocio para grandes capitales externos y algunos amigos del gobierno de entonces. Por eso hay que explicar bien, hay que tomarse 2 segundos, no todo entra en 160 caracteres. Está bien, Votamos a favor en general, votamos en contra en particular. El radicalismo no acompañó la forma en la que el kirchnerismo hizo lo que hizo. Y lo decíamos en aquel momento y lo volvemos a decir ahora, las formas son tan importantes como el fondo de la cuestión. En democracia las formas son fondo. Cuando vos tenés que hacer una cosa, la tenés que hacer dentro de la ley y dentro de la Constitución. Porque si la haces por fuera de la ley, si la haces burlando la Constitución, sale mal. O es un negocio, o como en este caso, no solo un negocio, sino un enorme perjuicio para todos los argentinos. Bueno, perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la charla con la multiplataforma. Que pase buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, Hasta que luego. estén muy bien. La doctora... Gracias por el llamado y gracias por la posibilidad de aclarar. Bueno, perfecto, muchas gracias, hasta luego. La doctora Inés Brizuela Doria, abogada, ex diputada nacional, ex senadora, referente de radicalismo, sobre el tema de YPF. Respecto de esto, Eduardo, te Sí. cuento que el periodista Horacio Riggi, porque Sí. no, para que no digan En tiempo de fake news. de dónde sacaste, Sí. de Economía de Clarín, dice